Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis del mercado para identificar las diferentes oportunidades que nos ofrece para operar en cierto horario. Vamos a estar haciendo un cambio de horario. Ahora vamos a estar trabajando en el traslape de Londres y de Nueva York. Vamos a estar utilizando estas 2 horas que yo he marcado acá en este mapa. Si ustedes no saben cómo utilizarlo, ya tengo algunas clases aquí en el canal donde explico cómo utilizar la página para encontrar los diferentes horarios del mercado. Además, aquí se los he colocado, dependiendo del país donde ustedes se encuentran ubicados, estos son los horarios que vamos a estar analizando. Y también aprovecho para comentarles que ha habido un cambio de horario, entonces algunos mercados están empezando 1 hora antes. Aprovecho para comentarles que justamente el traslape entre Londres y Nueva York es donde podemos encontrar mejores oportunidades porque hay más volumen, hay más cantidad de traders operando. Como siempre, ustedes recuerden que el análisis lo empezamos acá donde se encuentra esta línea azul y finaliza del lado derecho donde se encuentra de nuevo otra línea azul. Tienen algunos segundos para que ustedes le pongan pausa al video y hagan su respectivo análisis en dónde habrían ustedes tomado operativas en este gráfico y por qué motivos. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operativas aplicando los conceptos de acción del precio que les he explicado aquí en el canal. Como podemos darnos cuenta, empezamos la sesión debajo de la EMA de 20 periodos, esta línea amarilla, lo que significa que venimos en una tendencia bajista. Estamos viendo acá velas de fuerza bajista, bueno, por lo menos esta vela, última vela de acá, es de fuerza bajista, las anteriores tienen un poco de mecha en la parte inferior, pero obviamente venimos en una tendencia, así que nos va a favorecer seguir esa tendencia. Además, si vemos las últimas 2 velas alcistas, tienen mucha mecha en la parte superior. Entonces, claro, como venimos en una tendencia bajista, las velas alcistas que tienen mecha en la parte superior nos indican todavía mucha más debilidad. Es decir, estas 2 velas no me van a indicar una reversión, porque se están dando en contra de la tendencia. Inmediatamente obtenemos acá lo que es una especie de vela envolvente, es una vela muy grande y podemos decir que envuelve con mucho cuerpo a la vela anterior, pero tenemos el apoyo con lo que sería esta área de soportes que acaba de ser rota. Entonces, debido a esa ruptura, podemos operar una continuidad por ir a favor de la tendencia. Podemos apoyarnos también en el retroceso y el rechazo que vemos acá en esta mecha para buscar esa respectiva venta. En este caso habríamos tomado ahí nuestra operativa y habría sido positiva. Después de esta vela no seguimos operando porque no tenemos ningún apoyo con un soporte o resistencia roto para seguir buscando las continuidades, entonces tenemos que esperar. Tenemos acá como resultado esta vela envolvente. Aquí alguno podría empezar a buscar compras pensando que el precio va a revertir, pero recordemos que si venimos en una tendencia es más probable que el precio continúe empujando a favor de esa tendencia. Además, aquí tenemos lo que es esta área de soporte y resistencia roto. A ver, aquí está más o menos. Si se dan cuenta, parece que la vela logra romperlo por un poquito, pero es demasiado poco que casi no se alcanza a ver. Además, tampoco logra romper lo que sería esta punta de mecha, entonces, en definitiva, no es una buena señal para buscar compras. Acá podemos tratar de vender apoyados entonces en el retroceso a esta zona rota. Como les digo, no es un retroceso exacto, pero como seguimos operando a favor de la tendencia, es válido buscar una continuidad bajista. Ya si nos quedamos atrapados, pues vamos a cambiar la perspectiva que tenemos actual del mercado. En este caso logramos salir aquí con una operativa positiva. También podemos tratar de agarrar un punto de entrada más alto, es completamente válido. Después tenemos esta vela bajista, que es una vela fuerte, está cerrando cerca de su mínimo. Si la comparamos con las velas bajistas anteriores, obviamente es una vela muy pequeña, así que tenemos que tener precaución. Sin embargo, logra romper lo que sería la punta de la mecha de la vela anterior, así que es válido tratar de buscar una operativa en venta siguiendo la tendencia bajista, esperando que el precio llegue a esta área de soporte. En este caso, pues justamente se nos da una vela de retroceso. Ok, eso puede llegar a pasar, no hay ningún problema, tenemos una operación negativa, no pasa nada, simplemente seguimos esperando por nuevas oportunidades. Obviamente esta vela es bajista, pero no logra detenerse en el soporte, además no queremos comprar en un soporte porque estamos en contra de una tendencia, así que es probable que los soportes sean rotos como pasó con este otro, así que en este caso es mucho mejor esperar. Entonces tenemos acá la ruptura del soporte, pero obviamente esta vela rompe con mucho cuerpo, así que puede existir una vela de retroceso en la siguiente. No hacemos nada, esperamos. Esta vela no logra llegar a
testear lo que sería el soporte roto, así que no podemos operar una continuidad bajista en la siguiente vela porque el precio podría subir un poco más para rellenar este espacio. Así que en ese caso simplemente vamos a esperar. De pronto se nos empiezan a crear todos estos dojis y en ese momento nos damos cuenta que estamos en un posible micro rango. Entonces no hacemos nada, simplemente esperamos y obviamente aquí el precio pues nos empieza a formar lo que sería toda esta área de micro rango. Operar micro rangos es peligroso porque son espacios muy pequeños para buscar operativas. Sin embargo, aquí tengo una venta y esta venta es gracias a un conteo de velas. Tenemos una vela alcista seguida de una bajista, un conteo, alcista bajista 2, alcista bajista 3 conteos, alcista, aprovechar una venta en la siguiente vela siguiendo ese conteo. Además, si esto es un micro rango, pues estaríamos tratando de vender en la resistencia del micro rango, que es en el área donde buscamos esas ventas. Y así pues obtenemos acá otra operativa positiva. Obviamente esta vela bajista no logra romper lo que es la punta de la mecha de la vela previa, ni logra romper bien lo que sería el área del soporte del micro rango. Entonces no vamos a buscar una venta. Ya sabemos que en el área del soporte es donde deberíamos de buscar compras, pero en este caso tampoco vamos a buscar compras porque estamos en contra de una tendencia y la probabilidad es que el precio puede romper lo que sería el soporte porque venimos en una tendencia bajista. Así que simplemente esperamos, durante las siguientes velas no hacemos nada. Esta última vela que se crea acá es una señal de venta válida, a pesar de darse en el soporte de lo que es el micro rango, es una señal de venta válida, pero yo aconsejo mejor no tomarla, simplemente esperar a que el precio se desarrolle un poco más, ya que puede ser engañoso y puede haber una vela más alcista. En este caso el precio rompe con fuerza y tenemos una siguiente vela de continuidad. Entonces, si esto es un micro rango y tenemos una vela de ruptura y una de continuidad, podemos vender en la siguiente vela aplicando la estrategia de ruptura de micro rango. En este caso, en la siguiente vela justo nos quedamos atrapados. Aquí puede ser un poco confuso porque quizá esta sea la vela que rompe el área del micro rango, esta sería la confirmación y la siguiente sería la venta que tendríamos que tomar. Es confuso porque esta situación tiene muchas mechas, entonces a lo mejor simplemente esta es la mecha del soporte del micro rango, entonces eso hace que se vuelva un poco confuso. No pasa nada, perdemos una operativa, simplemente mantenemos la paciencia. Ahora, quiero que vean esta vela. Esta es una vela alcista que logra romper la punta de la mecha de la vela previa y en confluencia con estas tres velas estaríamos formando un patrón estrella de la mañana, lo cual significa que podemos buscar una compra. Acá tenemos un área de soporte y resistencia de lo que sería este micro rango. Yo he buscado una venta de manera inmediata, no ha sido la mejor operación porque hay espacio para que el precio rellene. Estaba buscando la venta para aplicarla como si fuera esta situación donde aquí tenemos el soporte roto y podemos buscar una venta en la siguiente vela. Aquí pues he tratado de hacer eso, pero me he quedado atrapado. Hay otra vela alcista. No hay ningún problema, ok, nos quedamos atrapados, no pasa nada. ¿Se pudo haber evitado esta operación? Sí se pudo haber evitado. Lo que pasa es que, como les dije antes, el soporte tiene muchos niveles. Tiene, por ejemplo, este nivel de acá, tiene, por ejemplo, este otro nivel de acá, tiene, por ejemplo, este otro nivel de acá. Entonces, ¿en cuál de todos esos va a reaccionar el precio? No lo sabemos. Al final el precio termina subiendo y de hecho pues sube dos velas más. Entonces, al final nos quedamos atrapados. No hay ningún problema, simplemente esperamos a que el precio siga avanzando. En este caso, las siguientes velas son dojis, no hay suficiente información para comprar o vender. Además, acá tenemos otros niveles de soporte y resistencia, que en este caso no son operados porque como están muy cerca uno del otro, puede llegar a ser confuso, entonces simplemente esperamos. Finalmente tenemos lo que sería esta vela envolvente. Es una vela envolvente bajista, pero tiene muchas mechas en la parte superior e inferior, así que es confusa esta envolvente. Sin embargo, el cuerpo logra envolver a lo que sería el cuerpo de la vela anterior, así que teóricamente es una envolvente válida. También se detiene debajo de la EMA de 20 periodos, por lo tanto podemos tratar de buscar una venta. Básicamente lo que estamos haciendo acá es viendo que el precio intentó subir, ha rebotado en la EMA de 20 periodos mostrándonos una ruptura falsa. Es por ese motivo que podemos buscar una venta inmediatamente en la siguiente vela. Obviamente si desconfiamos de la venta, pues simplemente esperamos un poco más de información. Después de tener esta vela bajista no seguimos vendiendo porque si nos damos cuenta no logra romper con demasiada fuerza lo que serían estas puntas de mechas de las velas anteriores. Vemos acá que no logra romperla bien. Además acá tenemos lo que sería toda esta área de soporte del micro rango. Entonces en este caso es mejor esperar un poco más, especialmente porque esta vela no pudo romper con fuerza estos micro niveles. Después obtenemos esta vela alcista, pero no tenemos información para comprar, a pesar de ser una especie de estrella de la mañana en relación con estas velas que he marcado. Lo que ha pasado es que se ha quedado detenido el precio en esta área de resistencia.
Es una resistencia ancha, pero al final de cuentas es una resistencia que cuenta como la estrategia básica de soporte y resistencia que he explicado aquí en el canal, que es una estrategia bastante utilizada por los compañeros. Y pues como es una zona ancha, corremos el riesgo de que exista todavía una vela más alcista. De todas formas es una resistencia como tal y es válido que busquemos una venta. Si ustedes se dan cuenta, aquí habríamos ganado la operativa vendiendo en esta siguiente vela. Podríamos también tratar de agarrar un punto de entrada lo más alto posible, lo cual aumenta la probabilidad de éxito en esta operativa. Después se nos vuelve a formar lo que sería una especie de micro rango nuevamente, el precio intenta subir, pero en este caso se vuelve a quedar bloqueado en lo que sería la resistencia. Aquí no he buscado una venta porque el precio está insistiendo en subir, entonces podría ser que se rompa esa resistencia debido a múltiples testeos. En este caso simplemente he preferido esperar. Tenemos esta vela bajista que se detiene justo en la EMA de 20 periodos y como esto de acá es una especie de micro rango podemos tratar de buscar una compra. En este caso yo la he marcado como una operativa negativa. De cualquier forma sigue siendo una operación válida y si nos vamos con un buen punto de entrada, que es lo ideal en esta clase de escenarios porque son micro rangos y yo ya les he explicado que los micro rangos son muy peligrosos, entonces lo ideal sería haber tratado de agarrar el punto de entrada aquí más bajo posible y habríamos ganado la operativa. O bien, en el mejor de los casos, no operarlo, porque recuerden, los micro rangos son muy peligrosos, es preferible evitar operarlos, al menos que tengamos buena información como lo fue el conteo de velas en este caso previo. En este caso pues como les he dicho podríamos haber agarrado un mejor punto de entrada o bien simplemente nos quedamos atrapados y perdemos la operación, no pasa nada. Yo le he marcado como negativo para que ustedes sepan que aunque perdamos una que otra operativa podemos seguir analizando el precio buscando nuevas oportunidades. Aquí en este caso tenemos un nuevo soporte y tenemos una vela bajista fuerte. Esta vela es muy fuerte, pero al mismo tiempo nos está creando lo que es una especie de doble techo y rompe el área del cuello. Entonces nosotros podemos buscar una venta esperando que el precio se mueva mucho más abajo. Por lo menos una distancia similar al área del cuello, que sería de acá para acá, proyectada hacia abajo a donde el precio podría llegar. Obviamente tenemos esta área de soporte que todavía podría bloquearnos, pero aún así podemos tratar de buscar una venta esperando que el precio rellene este espacio. Por lo menos con una vela así de bajista podríamos esperarlo. En este caso tomamos la venta y resulta ser una vela que logra romper toda esta área de soporte. Es una venta válida. De hecho, después de la ruptura podríamos esperar retroceso y rechazo. El problema es que esto es una ruptura con mucho cuerpo, así que es preferible evitarlo porque puede existir una vela completa que rellene ese espacio de retroceso. En este caso simplemente esperamos y como aquí no tenemos apoyo con soporte y resistencia y los micro niveles nunca son utilizados por el precio, entonces básicamente no podemos tomar una operativa. Podríamos aplicar la última estrategia que les he explicado, donde después de 1, 2, 3, 4 velas podemos vender en todas hasta que ya no sea más rentable. En este caso yo no lo he marcado de esa manera porque yo no suelo utilizar esa estrategia, pero hay compañeros que sí la utilizan, es una estrategia completamente válida. Quizá más adelante tomemos ejemplos aplicando esas estrategias. Bueno, en este caso yo simplemente he esperado por tener apoyo suficiente con micro niveles, lo cual es bastante complicado en este escenario en específico. Sin embargo, simplemente con un poco de paciencia esperamos a que el precio siga bajando, nos damos cuenta que aquí tenemos un buen pin bar para buscar una compra, pero no sería lo mejor buscar una compra debido a que tenemos también una especie de conteo de velas, una alcista seguida por una bajista, una alcista seguida por una bajista, entonces es mejor no tomar allí ninguna operación. Nos damos cuenta que en este caso el precio sube, pero se detiene en esta especie de micro resistencia que no está tan bien identificada, porque es una especie de micro rango al mismo tiempo. Entonces simplemente esperamos y al final obtenemos lo que es esta vela envolvente. Esta es una vela envolvente válida para buscar una venta. ¿Por qué es válida si aquí tenemos estas mechas que nos estarían dejando, por ejemplo, toda esta área de soporte? Entonces, ¿por qué voy a vender en contra de un soporte? En primer lugar, voy a tomar el riesgo haciéndolo porque el soporte es ancho y justamente aquí cabe una vela, ¿no? Además, la tendencia bajista es muy fuerte, entonces es probable que el precio rompa soportes como lo ha hecho antes. Vean, aquí tenemos un soporte, el precio lo rompe. Acá tenemos otro soporte en esta área y el precio lo rompe. Entonces podemos sospechar que el precio intentará romper este otro soporte. Así que podemos buscar una venta después de esta vela envolvente y ahí habríamos ganado nuestra operativa. El precio vuelve a darnos una vela alcista más, pero es muy débil. De hecho, podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela porque es una especie de retroceso a esta área.
en este caso yo no lo he marcado, pero sería válido hacerlo, o bien esperamos un poco más y aquí tenemos otra especie de vela envolvente, así que podemos volver a vender en la siguiente vela. Incluso podemos apoyarnos en esta punta de mecha para buscar un mejor punto de entrada y tomar acá la venta. En este caso el resultado es una vela bajista, pero muy débil, tiene demasiada mecha en la parte inferior, así que aquí ya nos está diciendo que debemos de dejar de buscar ventas y debemos de tener precaución porque es probable que los vendedores estén perdiendo fuerza. Aún así, a pesar de eso, el precio sigue mostrándonos acá fuerza alcista y de nuevo vuelve a empujar hacia abajo y sigue empujando hacia abajo. De cualquier forma no tenemos oportunidad para seguir operando, simplemente vamos a esperar porque no tenemos soporte o resistencia o un buen patrón de velas. Bueno, aquí en determinado momento tenemos esta vela alcista que en confluencia con las dos velas previas nos forman una estrella de la mañana. Es una señal de compra, es una señal de compra válida, pero tenemos un conteo de velas, tenemos una vela alcista seguida de una bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3. Así que aquí podríamos buscar una venta siguiendo ese conteo de velas, porque además tenemos esta especie de soporte o resistencia. Yo no lo he marcado porque es una situación complicada debido a que tenemos lo que es 1, 2, 3, 4 intentos del precio por subir después de un movimiento muy fuerte que podría ser un agotamiento. Entonces podemos sospechar que el precio va a intentar llegar a la EMA de 20 periodos. Recordemos que después de 8 10 velas el precio se ha encontrado en una tendencia muy fuerte y existe la probabilidad de que trate de regresar a la EMA de 20 periodos porque es una especie de imán para el precio. Entonces por ese motivo tengo una estrella de la mañana y tengo un conteo de velas, es información cruzada, 50 y 50, es mejor esperar por más información. Por ese motivo no he tomado aquí directamente una venta. Es importante darnos cuenta del contexto y de la información que este nos está brindando. Aún así, si hubiéramos vendido no pasa nada, ¿ok? Perdemos la operativa, simplemente seguimos esperando más oportunidades. Si ustedes se dan cuenta acá, imagínense que pierden esta operación, de todas formas acá tienen otras 4 oportunidades más para recuperar esa pérdida. Entonces no pasa nada, ¿ok? Tenemos acá lo que sería esta vela envolvente, que para algunos podría ser una señal para buscar ventas. De cualquier forma, aquí aplicamos la estrategia de ruptura de la EMA de 20 periodos y un retroceso. ¿Por qué la aplicamos? Porque justamente esta envolvente se queda atrapada en la EMA de 20 periodos que acaba de ser roto, que es donde aplicamos esa estrategia, y fue una ruptura con mucha fuerza. Entonces es válido que tomemos el riesgo buscando una compra. Nos favorece un poco más la información de buscar esa compra debido a este movimiento demasiado fuerte alcista y la EMA que nos está bloqueando el avance del precio, y que al mismo tiempo aquí tenemos una especie de cambio de polaridad. Veamos, soporte, ruptura, resistencia, ruptura y ahora soporte nuevamente. Entonces es una señal válida para buscar una compra. Después de eso simplemente esperamos porque no tenemos más información, el precio sube a tocar esta resistencia, pero no buscamos una venta porque es solamente una vela bajista, y recordemos que para aplicar la estrategia básica necesitamos al menos 2 velas. En este caso no podemos hacer nada, simplemente esperamos, el precio forma un micro rango, pero no tenemos ni un conteo de velas ni nada de ese estilo para buscar operativas, así que de nuevo nos toca esperar. El precio baja nuevamente a testear la EMA de 20 periodos, rebota, pero no tenemos mayor información hasta que el precio llega a la resistencia nuevamente y nos ofrece esta vela envolvente. Esta es una vela envolvente con mecha grande en ambos lados. De cualquier forma es una vela que nos está mostrando fuerza bajista en la resistencia de un micro rango. Como estamos en la resistencia, podemos esperar a que el precio trate de bajar hasta el área de soporte, ya que es la forma en la cual el precio se mueve dentro de un rango, de un extremo hacia el otro. Por lo tanto es válido que busquemos una venta. En este caso habríamos ganado allí nuestra operativa. Y como resultado tenemos esta vela bajista que es bastante grande, que logra romper los niveles de soporte, así que podemos buscar otra venta de forma inmediata. Esperando retroceso y rechazo podemos ingresar allí en una venta más. Habríamos ganado nuestra operación. Después de esta vela ya no tenemos suficiente apoyo para buscar una compra o una venta. El último soporte es este, pero se encuentra demasiado lejos y fue roto con mucho cuerpo. A ver, lo voy a trazar mejor acá para que puedan observarlo. Vemos que rompe con mucho cuerpo, así que puede haber una vela de retroceso. En este caso es mejor esperar. Tenemos una vela más hacia abajo, pero después tenemos esa vela de retroceso que rellena ese espacio. Obviamente es una vela alcista bastante fuerte, pero no buscamos una compra o una venta porque estamos bloqueados por este nivel. Simplemente seguimos esperando. Se forma de nuevo otro micro rango y aquí tenemos una última oportunidad para ingresar en una operativa. Tenemos el micro rango, tenemos una vela que rompe el área de la resistencia del micro rango, y después de esa ruptura de la resistencia tenemos una vela de confirmación. Eso quiere decir que se nos está cumpliendo la estrategia
estrategia de ruptura de microrango y podemos operar la siguiente vela al alza. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Un poco peligrosa sí, porque justamente tenemos esta área de resistencia que nos puede estar bloqueando, y de hecho es por eso que esas dos velas terminan con mucha mecha en la parte superior, pero es válido porque estamos viendo aquí en el macro que el precio está formando una especie de doble suelo, así que va a intentar romper lo que es el área del cuello. Ya después de eso no nos queda mucho tiempo para finalizar las 2 horas de la sesión, y además no tenemos suficiente apoyo para buscar más operativas, así que aquí simplemente no tomamos ninguna otra operación. Y bueno, esto sería el análisis del gráfico del día lunes. Como resultado tenemos 12 operativas positivas y tenemos 4 operativas negativas. Como ustedes se dan cuenta, si hubiéramos cometido algún que otro error, podríamos haber tenido 5 operativas negativas. De todas formas, tampoco es que hubiéramos perdido dinero, ya que al final tomamos 16 operaciones, y si hubiéramos estado operando con montos de $1, por ejemplo, habríamos ganado 10,20, habríamos perdido 4, para hacer un total de $6,20 de beneficio. Imagínense que habríamos perdido 5 operaciones, entonces igual, habríamos salido con 5,20. Podríamos haber salido en positivo. De la misma forma, si estamos tomando operativas de montos de $25, habríamos ganado 255, habríamos perdido 100 para hacer un total de 155 al final de la sesión. Y bueno, continuamos ahora con el análisis del día de hoy, 12 de marzo del año 2024. Estamos trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Este es el gráfico en el cual vamos a estar haciendo nuestro respectivo análisis y señalando dónde habríamos tomado las operativas. Pero como siempre, yo les doy algunos segundos para que ustedes le pongan pausa y puedan marcar y hacer sus respectivos análisis. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operativas. Como podemos observar, este mercado nos ha ofrecido diferentes oportunidades. Empezamos a hacer nuestro análisis donde se encuentra esta línea azul. Como podemos darnos cuenta, venimos en una tendencia bajista porque nos encontramos debajo de la EMA de 20 periodos. Esta línea amarilla es la EMA. Eso significa que venimos en una tendencia bajista. Además, es una tendencia bajista bastante fuerte, por lo que podemos observar. Al empezar nuestro análisis nos damos cuenta que tenemos 2 velas alcistas, que es básicamente un retroceso a esta zona de soporte y resistencia. El problema es que la zona es bastante ancha, toda esta área de acá. Entonces no podemos determinar con exactitud si el precio va a subir una vela más o no, va a rellenar el espacio. Entonces lo mejor aquí es esperar. Esperamos hasta tener una señal de fuerza bajista o una señal de venta. En este caso, nuestra señal de venta es esta especie de vela envolvente que está envolviendo la vela previa. Es un doji. Es una vela con muchas mechas en ambos lados, por lo tanto es una vela débil. Sin embargo, el contexto nos apoya porque venimos a favor de la tendencia bajista y es válido operar esas velas débiles porque se están dando a favor de la tendencia. Además, podemos señalar acá esta resistencia dinámica que les he marcado porque esta es una especie de canal estrecho, así que podemos buscar una venta después de esta especie de envolvente débil. Venderíamos acá en la siguiente vela donde habríamos ganado la operativa. En este caso estamos esperando que el precio por lo menos llegue a algún área de todo este soporte, ¿no? Entonces buscamos ahí nuestra venta. En este caso, después de esa operativa no hacemos más porque la zona de soporte es ancha y obviamente queremos buscar ventas, no compras, así que simplemente esperamos. Finalmente el precio rompe todo el soporte, pero se devuelve de forma inmediata en la siguiente vela. Aún así no tenemos información para comprar. Recordemos que toda esta es la zona de soporte y resistencia, que fue soporte y ahora la queremos usar como resistencia, pero como es una zona muy ancha no sabemos si el precio la va a rellenar por completo, así que mejor esperamos. Al final, después de estas 3 velas alcistas, tenemos esta gran vela bajista. Es una vela bajista bastante fuerte, donde el precio está reaccionando a las resistencias previas. Allí en ese momento podemos buscar una venta, y es válido buscar una venta a pesar de estar bloqueados por lo que sería esta área de soporte. Podemos buscar esa venta porque nos hemos dado cuenta que en el pasado el precio rompe lo que serían los soportes y se regresa. Tenemos otro soporte, el precio lo rompe y se regresa. Entonces sospechamos que tenemos otro soporte, el precio lo va a intentar romper y después regresarse. Por eso es válido buscar una venta. Si ustedes tienen desconfianza de vender porque tenemos un soporte, mejor no tomamos la operativa. Pero recuérdense que en este caso solo tenemos el soporte en nuestra contra. Después de eso tenemos un buen patrón de velas que logra romper la punta de una mecha previa. Tenemos a favor de la tendencia, así que es válido buscar esa operativa. Además, si esto es un canal, más o menos así, pues claro, esperamos que el precio se mueva a la parte inferior del canal, así que hay espacio todavía para que el precio se mueva hacia abajo. Es válido buscar esa venta. Después de esa operativa no hacemos nada más porque en primer lugar nos encontramos en el soporte del canal y en segundo lugar nos encontramos en esta área de soportes que, si bien es cierto fueron rotas, pues obviamente es mucho mejor esperar a que el precio avance un poco más. Eso sí, si somos arriesgados podríamos tomar una venta en la siguiente vela porque si nos damos cuenta, acá
el precio logró romper lo que sería este soporte, así que podríamos aprovechar la continuidad en esta siguiente vela. Yo no lo he marcado por lo que les mencionaba antes, que tenemos este soporte del canal que podría llegar a bloquearlo. No pasa nada si se nos escapa alguna operación, el mercado siempre nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Tenemos lo que es esta estrella de la mañana acá bien formada, porque el precio logra romper lo que es la apertura de la vela número 1 del patrón. Por lo tanto, es una buena señal de compra. Además, esta vela bajista tiene demasiada mecha, lo que nos muestra que no hay demasiado interés por parte de los vendedores. Ahora, es una buena señal de compra, pero se da en contra de una tendencia y en una zona de bloqueo. En este caso, es mejor no tomar ninguna operativa porque tenemos información para comprar e información para vender. Simplemente esperamos. Luego nos damos cuenta que el precio vuelve a reaccionar y a crearnos una vela bajista. Es válido buscar una venta en la siguiente vela, ya que hemos aprovechado todas las reacciones que el precio ha tenido a esta resistencia del canal, pues podemos sospechar que esto no se trata nada más de una ruptura falsa de la resistencia de ese canal. Además, nos encontramos todavía debajo de la EMA de 20 periodos, es válido buscar una venta, pero es peligroso porque esta vela bajista no pudo romper la punta de la mecha de la vela anterior. Entonces, ciertamente hay un riesgo. Aquí es válido evitar tomar esta operativa. Yo la he marcado pues porque claro, venimos a favor de la tendencia y nos hemos dado cuenta que cada vez que el precio intenta revertir nos crea 3, 4 velas. Intenta revertir, nos crea 3, 4 velas. Intenta revertir, entonces sospechamos que nos va a crear de 3 a 4 velas. Así que ahí tenemos nuestra operación positiva. Después de esta venta se nos crea esta vela bajista fuerte. El problema con esta vela bajista fuerte pues es que se está deteniendo en esta área de soporte. Claro, es un soporte ancho, pero recordemos que también tenemos el soporte del canal. Hay espacio para que el precio rellene. El inconveniente es que no tenemos apoyo con soporte o resistencia para buscar una venta. Es decir, no se acaba de romper una buena resistencia para buscar esa venta. Así que en este caso evitamos tomar esa operativa. Además la evitamos tomar porque acabamos de tomar una buena venta previamente. Entonces simplemente esperamos. Después tenemos una reacción alcista, pero no es suficiente información para buscar una compra. Lo que sí sospechamos es que el precio está intentando formar un doble suelo, entonces tampoco vamos a buscar una venta de momento. El precio vuelve a intentar bajar y vuelve a empujar con fuerza hacia arriba, creándonos lo que sería este micro doble suelo, pero obviamente estamos operando contra una tendencia y contra toda esta resistencia. Así que no tomamos ninguna operativa, simplemente esperamos. El precio logra regresar a la EMA de 20 periodos, pero no hacemos nada, seguimos esperando. Ahora, acá pasa algo interesante en donde tenemos esta resistencia y esta vela alcista que justo se detiene en esa resistencia. Como venimos a favor de una tendencia bajista, sería válido que buscáramos una venta, ya que tenemos una resistencia, venimos en la tendencia bajista fuerte y sospechamos que el precio, en lugar de intentar cambiar de dirección bruscamente, va a intentar formar un rango. Eso es algo que ya les he explicado en muchas ocasiones. Entonces sería válido buscar una venta. En este caso nos quedamos atrapados. ¿Y por qué nos quedamos atrapados? Pues probablemente porque el precio estaba formando un doble suelo y ha intentado romper el área del cuello. En este caso, si nos damos cuenta del doble suelo con tiempo, podemos evitar hacer esa venta de momento. Podemos esperar a ver cómo reacciona el precio, si logra romperlo o si en realidad falla. Podríamos haberla evitado. Después de perder la operación simplemente esperamos por más información, no pasa nada. Tenemos esta vela bajista y en confluencia con las dos velas anteriores, estas tres nos estarían formando lo que es una estrella de la tarde. Una estrella de la tarde reaccionando a lo que es esta área de resistencia y mostrándonos una ruptura falsa de la EMA de 20 periodos. Entonces es válido buscar una venta. Yo la he marcado como una operación negativa porque el resultado es un doji. Es un doji con muy poco cuerpo, así que en determinada ocasión podríamos haber quedado empate. A lo mejor podemos agarrar el punto de entrada más alto posible, ya sea en la EMA o ya sea en esta punta de mecha, podríamos haber ganado la operativa. De igual forma el resultado es un doji alcista, así que lo he marcado negativo, no pasa nada si se pierde la operación, simplemente esperamos un poco más. Vemos acá que el precio intenta mostrarnos fuerza alcista nuevamente, probablemente para mostrarnos una especie de doble suelo más en el macro, pero de forma inmediata la siguiente vela rechaza esa información y nos deja una vela bajista que envuelve a las velas anteriores. A su misma vez esa vela logra romper estos micro niveles, así que es válido que busquemos una venta. Recordemos que en este caso estamos sospechando que el doble suelo ha fallado y que probablemente el precio se mueva hacia abajo. En primer lugar vamos a sospechar que el precio va a intentar formar un rango. En este caso pues llega mucho más abajo, pero ahí pudimos aprovechar esta venta. Después de esta vela no hacemos nada porque tenemos acá un soporte y todavía hay espacio para que el precio rellene, pero no sabemos si lo va a rellenar debido a que esta vela es débil, tiene mucha mecha en la parte de abajo, así que simplemente esperamos. Finalmente el precio baja, pero rompe con mucho cuerpo esta zona, simplemente seguimos esperando.
Acá en estas velas el precio no nos ofrece mayor información. Quizá podríamos haber tomado una venta después de ver esta vela bajista, ya que rompe esta punta de la mecha de la vela anterior. Podemos agarrar ahí un buen punto de entrada. Yo no lo he marcado porque la situación me parece un poco confusa y sería mejor esperar. De cualquier forma es una venta válida. Después tenemos un intento del precio por subir, pero inmediatamente es rechazado ese intento de subir, ya que tenemos una vela envolvente bajista. Como venimos a favor de la tendencia, pues podemos tratar de seguir buscando ventas. El peligro de buscar ventas es que tenemos esta área de soporte que podría llegar a bloquearnos el precio. Obviamente venimos en una tendencia bajista y nos hemos dado cuenta que el precio sigue rompiendo soportes, así que es válido buscar una venta. Si desconfiamos, entonces simplemente no hacemos nada, obviamente vamos a esperar, pero no vamos a buscar una compra porque tenemos una envolvente previa. En este caso, pues tomamos la venta y ganamos nuestra operación. Después de esta vela bajista no hacemos nada porque rompe con mucho cuerpo lo que sería el último soporte y podría haber una vela de retroceso. Simplemente vamos a esperar, se nos crean todas estas velas en donde el precio está intentando subir. Obviamente no tenemos información para buscar una compra o una venta. Más adelante nos damos cuenta que el precio vuelve a empujar con fuerza hacia abajo, pero no tenemos apoyos con soportes o resistencias para buscar una operativa. De hecho, esto de acá parece ser un micro rango. Entonces es un poco complicado buscar operaciones en ese pequeño movimiento. Finalmente el precio reacciona con una vela alcista bastante fuerte que a su vez nos crea lo que es este gran doble suelo. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que hay interés por parte de los compradores. Obviamente no vamos a comprar, a pesar de ser una vela alcista fuerte y de crearnos una buena estrella de la mañana, no vamos a comprar porque estamos en contra de una tendencia, así que sería mejor esperar a que el precio se desarrolle un poco más. Si eres un trader arriesgado, pues claro, puedes tomar la operativa, pero como les he dicho, es peligroso porque tenemos hasta la EMA de 20 periodos en ese punto. Obviamente no vas a buscar una venta porque esta es una buena señal de compra en un doble suelo, entonces es mejor esperar a ver qué hace el precio. Además, no vas a buscar una venta porque todavía hay espacio para que el precio rellene el área del cuello. Finalmente el precio sube con mucha fuerza en estas dos velas y tenemos una pequeña vela de retroceso. Es válido buscar una compra tratando de tomar la operativa aplicando la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos. En este caso no es una gran ruptura porque no tenemos una gran sucesión de velas, solamente tenemos dos velas alcistas. De cualquier forma es válido tomar esa operativa porque esta vela bajista es una especie de retroceso al área del cuello. Entonces, apoyadas con esas dos informaciones podemos buscar esa compra. Al final el precio sigue subiendo acá con velas muy débiles, con mucha mecha en la parte superior, no hay demasiada información para buscar una operación. Tenemos acá lo que es una buena vela bajista, pero se queda bloqueado con este micro nivel, así que no hacemos nada, simplemente esperamos. El precio acá intenta subir de nuevo, pero tenemos esta resistencia, no hacemos nada, intenta bajar, pero tenemos este soporte, de nuevo no hacemos nada. Finalmente se nos crea esta gran vela bajista y nos da una oportunidad para buscar una operación porque queda bloqueado por este nivel del cuello. Nosotros sabemos que si esto es un doble suelo, que al parecer sí funcionó porque el precio rompió el cuello, entonces va el precio a intentar hacer un retroceso a esa área para después intentar volver a subir. Y es por ese motivo que podemos buscar una compra cuando el precio se detiene justamente en esta zona. Entonces ahí tenemos esta vela bajista que se detiene en el área del cuello, lo cual nos ofrece la oportunidad para buscar una compra. Al mismo tiempo, si nos damos cuenta que el precio crea un micro doble techo, y la distancia objetivo es justamente donde el precio se detiene. Así que tenemos ahí información para buscar esa operativa al alza. Después de eso no hacemos nada porque no tenemos suficiente información. Obviamente esta vela es muy pequeña para seguir buscando compras. Simplemente vamos a esperar. Cuando el precio vuelve a intentar subir, nos deja esta vela alcista fuerte, pero se detiene justamente en esta área de resistencias. Es un área de resistencias válida donde podríamos buscar una venta en la siguiente vela. Ahora, esta operativa también podemos evitar tomarla porque en el macro tenemos la posible estructura de un intento del precio por crear un doble suelo. Entonces, en determinado caso, también es válido no tomar esta operativa. Yo la he marcado porque si nos damos cuenta, venimos en una tendencia bajista que ha sido bastante fuerte e insistente. Y cuando tenemos tendencias bajistas así de insistentes, es más probable que el precio forme primero un rango en lugar de cambiar de dirección bruscamente. Entonces, sospechando que el doble suelo va a fallar y se va a convertir en un rango, buscamos esa venta. Ya si nos quedamos atrapados, pues no pasa nada, simplemente esperamos más oportunidades, porque podríamos quedarnos atrapados como pasó en esta operativa previa. Al final ganamos esa operación, simplemente esperamos a que el precio se desarrolle porque esta vela bajista no nos da más información, tenemos que esperar. El precio se mueve hacia abajo, pero no nos ofrece ninguna oportunidad de
comprar o vender hasta que tenemos el conteo de velas. Tenemos una vela alcista seguido de una bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3 y después tenemos una alcista. Podemos buscar una venta. Además, esta vela alcista se detiene justo en la EMA de 20 periodos y dentro de esta pequeña área como de resistencia de este pequeño canal. Entonces podemos buscar ahí una venta. En este caso se pierde la operativa, el conteo de velas falla. Se pierde la operación, pero podemos aplicar la estrategia del fallo del conteo de velas, donde tenemos una resistencia, tenemos el fallo del conteo de velas y esta vela que se detiene justo en esa resistencia. Entonces por ese motivo podemos buscar una venta inmediatamente en la siguiente vela. De momento el precio se encuentra atrapado en esta resistencia insistiendo en romperla, así que simplemente vamos a esperar, no tenemos suficiente información para buscar una venta y después el precio logra romperla pero empieza a formar lo que es este micro rango. En ese micro rango se nos ofrece una oportunidad para ingresar porque si nos damos cuenta el precio se está devolviendo a lo que es el área que antes era una resistencia, es decir, acá tenemos el área de resistencia, la resistencia fue rota y ahora la podemos usar como soporte cuando esta vela baja y se detiene justamente ahí. También tenemos el apoyo del conteo de velas, pero es un conteo de velas que ya lleva bastantes velas en su creación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería el 9º conteo de velas porque después de una vela bajista tenemos una vela alcista. En este caso yo no he marcado otra oportunidad que tuvimos para comprar. 1, 2, 3, 4. Cuando esta vela bajista se crea habríamos podido tomar una compra aquí en esta vela por el conteo de velas. Ahí se me ha escapado, yo no la he marcado. A lo mejor teníamos desconfianza de tomar la operativa porque no hay suficiente apoyo con soporte resistencia. De cualquier forma era un conteo de velas válido y se pudo haber tomado. Yo no la he visto en su momento respectivo. Muy bien, dejando de lado eso, acá tendríamos un 9º conteo de velas, lo cual es peligroso de ser operado, pero como tenemos acá lo que es la resistencia de esta especie de canal, es válido tomar el riesgo e irnos en una compra en esta siguiente vela. Ahí habríamos ganado nuestra operativa. No es la mejor compra del mundo, ya que es una situación un poco confusa, pero lo que sí nos damos cuenta es que el precio está intentando crear un micro rango, así que eso también nos apoya a tomar esa operativa. Después de eso el precio sigue formando el micro rango en las siguientes velas, ahí no tenemos suficiente información para comprar o vender, tenemos una ruptura del micro rango. Esa es una ruptura excelente. El problema es que el precio rompe el micro rango con mucho cuerpo, así que puede haber un retroceso en la siguiente vela y justamente se da el pequeño retroceso en estas dos velas alcistas. Finalmente los vendedores vuelven a ingresar en la siguiente vela, lo cual nos rompe lo que sería esta área de soporte y lo podemos utilizar como resistencia en la siguiente vela cuando el precio retrocede y rechaza. Podríamos buscar una venta esperando que el precio trate de llegar a esta área de soportes, ya que recordemos, todo esto al parecer es una especie de rango. En este caso habríamos ganado nuestra operativa, pero después de esta operación no seguimos buscando compras o ventas porque no tenemos suficiente apoyo con soportes o resistencias. Inmediatamente el precio empieza a subir en las siguientes velas, donde de nuevo no tenemos suficiente información para tomar una operativa, simplemente nos queda esperar. El precio se acerca mucho a esta resistencia, pero tiene un espacio, así que lo podría rellenar y es justamente lo que hace, rellena ese espacio por completo. Después esta vela alcista parece que se detiene en una resistencia, pero vamos a marcar la resistencia y nos vamos a dar cuenta que el precio la rompe en realidad por muy poco cuerpo. Entonces es una ruptura de una resistencia con muy poco cuerpo en un movimiento fuerte. Si ustedes se dan cuenta, este movimiento que he marcado acá tiene velas alcistas fuertes e insistentes en subir. Entonces eso nos da desconfianza. Además, como esta vela logró romper la resistencia, es mejor evitar tomar una operativa. Simplemente esperamos, el precio nos crea otra vela alcista, después entra en un micro rango y se nos acaba la sesión. Esas serían las oportunidades que pudimos tomar durante la sesión del día martes. Muy bien, al final obtuvimos lo que serían 11 operativas positivas, 3 operativas negativas para hacer un total de 14 operaciones. Si estamos tomando operativas con montos de $1, habríamos ganado 9.35, pero habríamos perdido 6.35. Si estamos tomando operativas con montos de $25, habríamos ganado 233.75, pero habríamos perdido 75 para tener un total de 158.75 al final de la sesión. Muy bien, traders, con eso terminamos los análisis del día lunes y martes. Espero que les sea de utilidad esos análisis y el cambio de horario que hemos hecho, ya que como les mencionaba al principio, justamente operar en el traslape del mercado nos ofrece mejores oportunidades. Bueno, traders, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.